Hola, buenas. Hoy estoy con otro vídeo dedicado a Taylor Swift porque, bueno, creo que si abres internet o en estos momentos todo está dedicado a Taylor Swift. Yo soy una gran Swiftie desde hace Love Story, 14 años, yo creo, 14 años, y es verdad que, bueno, durante mi vida he ido cambiando bastante de música, he pasado por más cantantes que en etapas que me han gustado más que Taylor, pero bueno, ahora está otra vez en su peak, además con su Eras Tour. Y hablando de ese Eras Tour, que por cierto, creo que todo Swiftie ha ido a ese Eras Tour, menos yo. Sí, no he ido. No he ido. Porque cuando ella estaba en América de gira, yo estaba en Europa, estaba en España. Y ahora que está en Europa de gira, yo no estoy en Europa. Así. Yo creo que Taylor me odia y es consciente, ¿no? Y tengo que ver todas las semanas vídeos de todos los conciertos de Taylor. Sus 2 conciertos en Madrid fueron los 2 días más deprimentes de mi vida. Yo tenía que haber estado allí y justo ese día del concierto de Taylor, el primer concierto en Madrid, yo volaba fuera de España. Es deprimente la vida. También es verdad que igual no hubiera conseguido una entrada, porque conseguir una entrada es como, bueno, en fin, una guerra. Pero creo que soy la última persona en el mundo que no he ido, siendo fan de Taylor Swift, que no ha ido a su Eras Tour. Es así. Deprimente. Y la realidad es que nunca he ido a un concierto de Taylor en todos mis años de Swiftie. Y muchos diréis, no, entonces no serás tan fan. Y yo no, bueno, es que la suerte me ha sido esquiva, la verdad. Bueno, para empezar, no muchas de sus giras han pasado por Europa. La última que pasó por Madrid fue Speak Now. Madre mía, Speak Now. También me acuerdo de esa época. Pues esto hablaremos, pero es que además Speak Now es mi era favorita. Ese tour dolió, sí. Pero después en The Red Tour no vino a Europa, Reputation Tour tampoco vino, 89 tampoco vino a Europa, y este es el tour que ha vuelto a Europa, ¿no? Bueno, no vino a Europa, no vino a España, no. Miento. Bueno, hay algunos tours. El Reputation creo que no vino a Europa tampoco. En fin, odio a los americanos en sí, porque pueden verla si quieren todos los días. Por favor, dejar un poco para los demás. Entonces, bueno, en conclusión es que llevo 14 años siendo Swiftie y no he ido todavía a un concierto de Taylor Swift. La pregunta es, ¿el resto de mi vida iré a un concierto de Taylor Swift? Yo digo que no. En fin, me moriré sin verla en concierto. Bueno, y si la veo en concierto también moriré, porque en cuanto la vea me da un infarto y me moriré. Entonces, sí. Pero creo que en general Taylor es la artista. Es verdad que hay álbumes que me han gustado aún más y menos. Es verdad que tuve un peak con Taylor después de Fearless, que yo me hice fan con Speak Now y Red, que creo que son los mejores álbumes de una cantante en general. O sea, eso es la industria musical, esos 2 álbumes son. Y después tuve un bajón un poco con los siguientes discos, no me gustaron tantos. La época del coronavirus con Folklore y Evermore tampoco soy tan fan, y Midnight no fue tampoco mi disco favorito, y ahora he vuelto al modo fan total con The Tortured Poets Department, porque bueno, yo obsesionada con ese álbum ahora mismo. Entonces estoy ahora otra vez en mi peak de Swiftie, cuando Taylor está en su peak de fama, porque todo el mundo es ella, literalmente, ¿no? Entonces en el vídeo de hoy, bueno, vamos a hablar un poco del Eras Tour, no del Eras Tour de Taylor, sino el Eras Tour que yo haría. Es verdad que en líneas generales, o sea, sobresaliente a Taylor, no por el tour en general, que también, sino por el setlist de canciones. Yo creo que más o menos en general estoy de acuerdo con todo el setlist de Taylor. Hay algún dolor de canción
que no está, pero en general bastante bien. Creo que no se dejó ninguna canción que los fans, que son pura de los fans, entonces bien. Pero hoy quiero hablar de cómo sería mi propia Eras Tour, qué canciones quitaría y qué canciones pondría. Lo vamos a hacer en el orden que ella tiene de las eras en el concierto, que está, creo que el orden está bien, pero bueno, canciones que yo quitaría, las canciones que yo dejaría y las canciones que yo agregaría, ¿ok? Porque bueno, en general ya he dicho que está bien, pero creo que me gustaría hacer eso para ver también mis opiniones de, bueno, cuáles son mis canciones, mis eras favoritas, ¿no? Entonces, bueno, si Taylor ve este vídeo, que coja nota para quitar y poner canciones, porque hay canciones que duele que no estén, duele. Las que están, bueno, pero hay alguna que debería estar y no está, Taylor, y todavía duele, ¿ok? Entonces, empezando por el Lover era, que es la era de comienzo del tour. Para empezar, el opening song, la canción de apertura que tiene Taylor es Miss Americana and the Heartbreak Prince. Esta canción no me gusta ni como opening ni como canción. Yo no la pondría de opening, pero es que tampoco la pondría en la setlist de Eras Tour. Esta canción para mí no debería estar. Y de opening tendría que estar Cruel Summer. Esta canción tiene que estar sí o sí, es himno total. Pero es que además yo creo que Cruel Summer debería ser la opening song del concierto. Porque la actual opening, Miss Americana, es verdad que es una canción que no me emociona demasiado, entonces no soy objetiva, pero bueno, está bien como opening, pero creo que el opening de un concierto tiene que ser algo ¡pum!, algo más impactante, y esta canción es un poco de ritmo, un poco siempre igual, o sea, no hay un altibajo muy grande, entonces creo que no impacta. Bueno, impacta porque sale Taylor, entonces ya la gente se vuelve loca, pero no, para mí no es el opening perfecto. Para mí el opening perfecto sería Cruel Summer, porque además tiene el puente, tiene el bridge, creo que uno de los más legendarios de Taylor, que directamente se vuelve loca. Entonces, que la primera canción sea literalmente que los fans se maten ya directamente en el primer bridge, pues creo que sería legendario. Entonces, para mí no es un fallo, pero yo hubiera quitado el opening directamente de la setlist. No me gusta esa canción y hubiera puesto como opening Cruel Summer. Creo que es mucho más legendario como canción. Después quitaría The Men de la setlist también. Es verdad que no me molesta excesivamente que esté. Es una canción que me gusta, más o menos. Es verdad que Lover no es mi era favorita de Taylor. Tiene algunas canciones que sí que me gustan muchísimo, como Cruel Summer o Lover, pero no es mi era favorita, entonces no hay muchas si fuera por mí, no hay muchas canciones que estarían en la setlist del concierto de Lover. Entonces, yo quitaría The Men, aunque bueno, no es imprescindible, pero la cambiaría por Death by a Thousand Cuts. Creo que es una canción muy infravalorada de Taylor, nunca habla nadie de esta canción, pero a mí me gusta muchísimo. Entonces, yo si fuera por mí, cambiaría The Men por Death by a Thousand Cuts. Sí. Después, la canción que viene sería You Need to Calm Down. Al igual que The Men, no es una canción que me moleste. La podríamos dejar. Pero creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo que en la primera parte del tour Taylor tenía en su setlist The Archer. Y después, bueno, con su nuevo disco y que tenía que agregar muchas canciones, tuvo que quitar canciones. Y una de las canciones que quitó fue The Archer. Y es como... duele mucho, duele mucho. Entonces yo creo que no solo es mi opinión, yo creo que si harías una encuesta mediante los fans, quitarían You Need to Calm Down o The Men
cualquiera de las dos y volver a poner The Archer porque es una de las favoritas de los fans y yo estoy de acuerdo. Yo hubiera dejado The Archer y quitar The Men o You Need to Calm Down. Y la era de Lover termina con Lover. Aquí estoy de acuerdo. Sí. Yo esto no lo cambiaría. Yo creo que con Cruel Summer Lover es mi canción favorita del disco Lover. Me encanta. Además, Taylor cantándola con guitarra, con los bailarines, es mágico, es súper bonita. Es una canción súper romántica, aunque no soy muy fan de las canciones románticas, la verdad. Pero sí, entonces ninguna objeción. Terminar con Lover es perfecto. La segunda era es Fearless. La verdad es que no tengo muchos cambios aquí. Su setlist es Fearless, Love Story y You Belong With Me. A ver, pues es que yo creo que no hay mucho que decir, ¿no? O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo que si tú piensas en el disco de Fearless, Love Story, sobre todo Love Story y You Belong With Me son como Dios, o sea, intocables, o sea, dentro de 50 años Taylor todavía cantará estas 3 canciones, las sabemos, nada, ninguna objeción respecto a las que hay, pero yo sumaría una canción más y es 15. Es una de las canciones que más me gustan de Fearless y que también creo que está infravalorada, pero me encanta. Me encanta esta canción. Cuando yo descubrí a Taylor en la era Fearless, y bueno, es verdad que yo me volví Swiftie gracias a You Belong With Me y Love Story, pero tuve mi época con 15 porque yo en esa época literalmente tenía más o menos 15 años, más o menos 14 años. Sí, 15 años tenía yo. Entonces, claro, escuchar esta canción era como... te recordaba tu época del colegio y súper juvenil y súper inocente. Entonces, me encanta esta canción y me encantaría que estuviera en el setlist de la era de Fearless. Es una pena, sí. Ok. La siguiente es la de Red. Una de mis favoritas, el disco. Red creo que es una obra de arte grandísima, es uno de mis discos favoritos después de Speak Now. La parte del concierto empieza con 22, con 22. No me matéis, pero es que yo creo que esta canción está muy sobrevalorada. Es verdad que es muy bonito en el concierto porque justo aparece una niña en la que le da el sombrero, entonces ese momento es muy bonito, pero como canción a mí no me gusta. Creo que 22 está increíblemente sobrevalorada. No me gusta esta canción. En su lugar yo la hubiera cambiado por Red, que a su vez creo que es una de las canciones más la más infravalorada del disco Red, porque esta canción es que es de mis favoritos. O sea, yo creo que después de All Too Well, porque claro, es que All Too Well pues ya saben, ¿no? Pero creo que después de All Too Well, Red es mi canción favorita de este disco. O sea, es que es impresionante. O sea, me encanta todo de esta canción. Cuando Taylor lo hacía en el Red Tour con la guitarra y todas las metáforas que hace en la canción de comparar los sentimientos con los colores, es que es muy grande. Esta canción es muy grande. O sea, duele en el alma que Red no esté en el setlist. O sea, yo todavía indignada. Entonces yo sin duda cambiaría 22 por Red. Es que Red tiene que estar. O no quites 22, pero pon Red, por favor. Pero es que yo necesito esa canción en el setlist. Ok, y las siguientes canciones que aparecen en el álbum son We Are Never... que aparece en el disco, que aparece en el Red Eras del concierto, es We Are Never Ever Getting Back Together y I Know You Were Trouble. Yo las dejaría las dos. Es verdad que no son... O sea, hay cosas que me pasan con algunas canciones como estas, y es que no son mis favoritas y pienso que si no estarían en el setlist no tendría yo ningún gran problema, porque es que... pero todo el mundo sabemos que son canciones muy, muy míticas.
La de We Are Never Ever. Y I Knew You Would Travel fue muy famosa en esa época. Entonces es como que si las quitas no pasa nada, pero yo no puedo decir que las quite porque, o sea, imagínate que tengo un concierto y dicen, no, que I Knew You Would Travel no está en el set list. O sea, yo creo que todas Swifties se vuelven locas. Es como, aunque a mí no me guste tanto, ¿no? Entonces creo que son canciones tan míticas que aunque para mí no son imprescindibles, tienen que estar porque son historia de Taylor. Entonces las dos bien. Y yo sumaría Begin Again. Creo que es otra canción infravalorada y una canción preciosa de Taylor. Por cierto, uno de los videoclips más bonitos que tiene. O sea, es lo más romántico que ha hecho Taylor en la vida. Bueno, después de Lover, sí. Entonces me encantaría que Begin Again estaría en el setlist. Es una pena, sí. Y como canción final de Red Eras, All Too Well. 10 minutes, 10 minutos. No. O sea, si yo digo que All Too Well está sobrevalorada y que no tiene que estar en el setlist, me tengo que tirar por un puente, suicidarme y ya está. Y cuando vuelva en mi próxima vida, las Swifties me matarán y me odiarán, porque es imposible. No, tranquila, no. Tan loca no estoy. Tengo opiniones variables con otra gente de otras canciones que gustan mucho, pero no, esta nada. Probablemente All Too Well sea la canción más legendaria y que todo el mundo estamos de acuerdo que es yo creo, la mejor canción de Taylor para mí, y que de por vida. O sea, ya que haga Taylor un concierto dentro de 150 años, va a estar esta canción. Con Love Story, You Belong With Me, seguramente. Entonces, que termine la Red Era en el concierto con esta canción es que es lo otro. Y cuando dice Taylor, tenéis 10 minutos, es como, Dios, es que yo quiero llorar. Me sé el concierto de memoria y no he estado nunca. O sea, eso indica cuántos conciertos me he visto. En fin. Entonces, nada, pues es que no puedo estar más de acuerdo. All Too Well es el momento de que todo el mundo se quiere tirar a llorar, ir a un psicólogo a que le miren el por qué la vida es tan horrible, ¿no? Ok, la siguiente es la era de Speak Now. Ay. A ver, probablemente Speak Now sea la era en la que yo más indignada esté, ¿vale? O sea, lo digo ya. Voy a hacer una recopilación de firmas o no sé, una página web para pedir justicia por Speak Now. O sea, pero Taylor, ¿cómo puede ser que Speak Now solo esté representada por una canción? Es que estás loca. O sea, es que no. Probablemente la era de Speak Now es la que más me enfade de Taylor de todo el concierto. O sea, no hay nada comparable. Yo la amo a Taylor, pero ¿cómo puede ser que solo tengas una canción de Speak Now? No. O sea, yo sé que hay personas que tendrán discos más favoritos, pero yo creo que Speak Now a nivel de talento, o sea, a nivel de escritura, a nivel de disco, puede ser del peak de la industria musical. O sea, para mí, o sea, mi opinión personal, no sea la realidad, pero para mí, de toda la música que he escuchado en mi vida, de todo tipo de música, Speak Now es el mejor álbum que he escuchado en mi vida. O sea, no hay un álbum mejor. Después, es verdad que hay otros álbumes que me pueden gustar más o que sean más adictivos, pero en cuanto a talento, a música, a escritura, a canciones, o sea, no hay un disco con mayor calidad que este. Y que en su concierto solo esté representado por una canción, no puedo admitirlo. No lo voy a admitir ni hoy ni mañana dentro de 50 años. No puedo. O sea, yo estoy por hacer un hashtag de justicia para Speak Now. No puedo. Entonces, esto no puedo. Entonces, sabemos que en el de Eras Tour, en el concierto, Speak Now está representado por Enchanted. Me parece muy bien. Creo que Enchanted es una canción que debería estar ahí. De hecho, es una de mis favoritas en el concierto. O sea, esos vestidos de Taylor son... Es que... En fin, una cosa. Es que es una princesa. Es que es reina. No puedo. Me encanta esa canción. Entonces, Enchanted para mí debería de seguir en la setlist. Pero, aparte de Enchanted, yo añadiría 3 canciones más. Ok, una fue Long Live, que no estaba en la setlist,
la puso en la setlist y ahora la ha vuelto a quitar. Y es como, ¿pero qué haces, Taylor? Esto es otra como la de Archer. ¿Pero cómo quitas Long Live? O sea, quita... Es que me da igual. Quita cualquier canción. Me da igual cuál. No, Love Story, You Belong With Me, no, esas no. Y All Too Well tampoco. No, me da igual. Pero cualquier otra, quítala. Pero Long Live no. O sea, ¿cómo se te ocurre quitar Long Live? Y además, es que Taylor, por favor, Speak Now, que está representada por 2 canciones y además, o sea... Quiero decir, quita alguna canción de una era que tenga más canciones, una setlist más larga, pero no de Speak Now, que solo hay 2 canciones, por favor. Pues nada, Taylor va y quita Long Live. Yo muriéndome por dentro, ¿ok? Aunque para mí Long Live no es mi canción favorita de Speak Now. Después añadiría también Haunted. O sea, para empezar, imaginar que pasa de Enchanted a Haunted, que es como un opposite de canción, que ya se vio en su Speak Now Tour. Pasa de Enchanted, es que yo lo veo ya, es que la producción yo lo veo, pasa de Enchanted a Haunted y justamente termina ahí la era de Speak Now. Y sabéis que era viene después de Speak Now, ¿no? Viene Reputation. O sea, ¿qué manera más perfecta tienes de unir las eras de Speak Now y Reputation, que es una era más oscura, con Haunted? Pues no lo hay. Es que me indigno. Y además es que Haunted me parece una obra de arte completamente. O sea, es que Haunted es de las mejores canciones que tiene Taylor en toda su discografía. Me indigno. Yo, indignada en que Haunted no esté en la setlist. O sea, indignada. Y después ya voy... Ya termino con la mayor indignación de la historia. Creo que en este vídeo, repasando cómo sería mi personal setlist de Eras Tour, esta es la mayor indignación que tengo. Creo que hasta ahora había canciones que para mí deberían estar y veremos más adelante que habría otras que deberían estar, pero esta canción es el mayor atraco que yo he visto nunca. Que no puedo entender cómo Taylor no puso esta canción en el setlist. Y es Back to December. O sea, yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? O sea, Back to December es himno. O sea, no, en mi cabeza no transcurre. No transcurre la idea de que Back to December no esté en el setlist. Y es que además... Se notó cuando cantó de canción sorpresa, cuando cantó, no sé dónde cantó, pero cantó Back to December como canción sorpresa y la gente casi se muere. A ver, cualquier canción que cante como sorpresa la gente se muere, sí, literal. Pero Back to December fue como ¡ah! O sea, por ejemplo, sabiendo que Back to December no está en la setlist, por ejemplo, mi canción soñada favorita como Surprise Song sería sin duda Back to December. O sea, yo iba a un concierto y canta como Surprise Song Back to December. Nada, tienen que llamar a los bomberos, la policía, la ambulancia, porque es que yo no tengo suficientes vidas para eso. Pero el problema es que para mí no debería estar como Surprise Song. Para mí debería estar como en el setlist original. Es que probablemente es la mayor injusticia que se ha visto en un concierto. No puedo. Si tuviera la oportunidad de hablar con Taylor, antes de decir que la amo y que es buenísima, yo creo que lo primero que le diría es: pon Back to December en el setlist. No, en serio, o sea, es muy grave. O sea, esto es muy grave. Además de que también Back to December es una de mis canciones favoritas de Taylor. De todas sus canciones es una de mis favoritas. Cuando salió el álbum de Speak Now, aparte de que Speak Now es mi álbum favorito, o sea, mi canción favorita en general de toda la discografía de Taylor es All Too Well, pero mi disco favorito es Speak Now y dentro de Speak Now mi canción favorita es Back to December. Entonces me acuerdo cuando sacó este disco, Dios mío, yo viví obsesionada con Back to December durante mucho tiempo. Bueno, es que la escucho ahora también y también vivo obsesionada. La verdad es que no he pasado página todavía con esta canción. Entonces duele en el alma que no esté en el setlist. Me voy a acordar toda mi vida. O sea, es que sí, una injusticia muy grande. Pero bueno, vamos a pasar página porque si no puedo estar 4 horas hablando de mi enfado porque esta canción no está. En fin.
Entonces yo dejaría el setlist con Haunted, Back to December, Long Live y Enchanted. Sí. La siguiente era Reputation. Oh, Dios mío, esta es espectacular. También una de mis favoritas. La era empieza con Ready for It y Delicate. No es que no me gusten las dos canciones, bueno, no, Delicate no me gusta mucho, la verdad, pero yo las cambiaría por dos canciones mejores. Ready for It la cambiaría por I Did Something Bad y Delicate la cambiaría por Yours. Es verdad que es algo que, bueno, no es que me indigne tampoco especialmente como el Speak Now, pero bueno, Gorgeous me gusta más que Delicate y I Did Something Bad también me gusta más que Ready for It. Aunque es verdad que para lo que es el concierto, Ready for It queda muy bien, o sea, queda muy bien en el momento, además porque significa, es como estáis preparados, o sea, queda muy bien en un concierto. Pero es que yo tengo un clic con I Did Something Bad, o sea, no, yo creo que Taylor está preparando algo con esta canción para el Reputation Taylor versión, porque es como demasiado raro, o sea, es verdad que I Did Something Bad no es la canción más famosa de Reputation, pero tampoco es la más... Y si vemos, yo creo que todo el mundo sabe que la Surprise Song del álbum de Reputation, la única canción que Taylor no ha cantado es I Did Something Bad. Y me parece algo como súper raro cuando ella misma cuando salió Reputation promocionó esta canción, o sea, la cantó en alguna premiación, ¿no? Y es una canción impresionante, es de mis favoritas de Reputation. Entonces me parece muy raro que no esté en el setlist, pero es que me parece más raro todavía que no la haya cantado The Surprise Song en ninguno de sus conciertos. Es como súper raro. Entonces yo creo que Taylor está preparando algo con esta canción para su Taylor versión. Pero sí, yo es que... me gusta más I Did Something Bad que Gorgeous. Me encanta. Entonces yo estas dos canciones las cambiaría una por otra. Y bueno. Y el mítico mix de Don't Bleed con Look What You Made Me Do. O sea... esto es como lo de All Too Well. No transpiro. O sea, probablemente estas dos, o sea, de una canción, bueno, esto yo creo que ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo está de acuerdo que la transición de Don't Blame Me a Look What You Made Me Do, o sea, probablemente sea el momento más histórico que se ha vivido en un concierto de alguien. O sea, es que la transición es espectacular, o sea, espectacular. O sea, y aparte de la transición, es que Look What You Made Me Do no es mi canción favorita, pero cuando salió Reputation nunca habíamos visto a esta Taylor, y lo que me encantó fue el videoclip. Yo soy muy fan de las cosas oscuras, de miedo, y cuando vi el videoclip me quedé como, ¿qué es esto, tío? O sea, yo amé mucho más lo que es el videoclip que la canción, impresionante. Y después Don't Blame Me es mi canción favorita de The Reputation. O sea, por favor, yo sigo indignada con que Don't Blame Me no tiene un vídeo musical. O sea, Taylor, por favor, yo quiero un vídeo para Don't Blame Me, porque es que Don't Blame Me no son canciones, es un himno. Entonces, estas dos canciones ya por separadas son top, o sea, imprescindibles para mí en el concierto, pero es que además juntas con esa transición es, bueno, nada, impresionante. Entonces nada, esto tiene que existir, por favor. Okay. Después vamos a ver conjuntamente las eras de Folklore y Evermore. Yo es que tengo un problema con estas dos eras, y es que son mis menos favoritas. Tengo pocas canciones que me gusten en los dos discos. Yo sé que para mucha gente son sus discos favoritos. Me gusta más Folklore que Evermore. De hecho, es que Evermore es el disco que menos me gusta de toda la discografía de Taylor, incluso por debajo del álbum debut. Entonces yo lo dejaría
sabiendo además que yo he puesto muchas canciones en Speak Now, acortaría este Eras Tour. Es mi propio personal, claro, y como mi opinión personal estos dos discos son para mí los menos importantes, yo lo dejaría muy 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 acotado. Entonces dejaría Champagne Problems, que sí, además cuando Taylor, ninguna de estas canciones es muy favorita, son las que más me gustan de setlist y las que más me gustan de los discos, pero ninguna de las cuatro es como top para mí, entonces bueno, estoy un poco, sí, pero Champagne Problems la dejaría porque Taylor además cantarla en el piano es precioso. My Tears Ricochet también, porque es un momento creo que muy zen, como ya muy tranquilo, ¿no? Que es muy bonito de ver en el concierto. August es mi canción favorita de Folklore, creo que es la única canción como que me gusta muchísimo, 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 entonces August es imprescindible. Y después Illicit Affairs, yo creo que mucha gente también está de acuerdo conmigo, que tú la oyes en el disco y es como una canción como no, a mí me pareció sosa, a mí me parecía aburrida y no me gusta esta canción. Y de hecho cuando la vi en el concierto, yo es que el primer concierto pensé, es que no sé qué canción es esta, imagínate. Pero como todo el mundo también sabe, Taylor ha cambiado esta canción en sus cuerdas vocales, o sea, la ha subido de tono, ¿no? Porque en el disco es como muy bastante tranquila, y en el concierto, o sea, la hace legendaria. Cómo repite todo el rato esa parte, el dolor que le pone, además el escenario está completamente ella sola con un color gris en las pantallas, y el dolor y el alma que le pone y cómo sube la tonalidad de lo que es la canción principal es impresionante, o sea, impresionante. Entonces a mí la canción no me gusta mucho, pero cómo la cambia Taylor en el concierto es espectacular completamente. Entonces, sí, yo en estas dos eras combinadas me quedaría solo con estas 4 canciones. Ok. Después, 1989, Shake It Off, Blank Space y Style las dejaría. Las 3, la verdad es que no haría, en estas 3 canciones no haría ningún cambio. Style, creo que es la menos mítica de las 3, pero a mí me gusta mucho. Shake It Off me pasa un poco como I Knew You Were Trouble, que no... Yo tengo un problema de amor-odio con Shake It Off. Y es que cada vez que oigo Shake It Off me pongo a bailar como una loca. O sea, la disfruto muchísimo, pero si la analizo como canción, probablemente sea de las peores canciones de Taylor. Porque a mí me gusta una Taylor más intimista, más lírica, más poética, y Shake It Off pues no es eso. Entonces tengo una relación con amor-odio, pero es como Shake It Off no puede estar fuera de la setlist, ¿no? Entendemos, ¿no? Y Blank Space, es que Blank Space es obra de arte. O sea, ya está, no... Blank Space es mi canción favorita de este álbum, entonces nada, no hay nada más que hablar. Lo que sí cambiaría... son las otras 2 canciones que, bueno, no están aquí, pero son Wildest Dreams y Bad Blood, y es que yo quitaría las 2. Yo sé que para mucha gente tiene Wildest Dreams como una de sus favoritas, pero es que no sé por qué, a mí no me gusta, no me dice nada. Y Bad Blood, pues me pasa como Shake It Off, pero es que Shake It Off es más mítica que Bad Blood. Entonces, bueno, dejo Shake It Off, pero Bad Blood no. Entonces yo esta era la dejaría en 3 canciones. Matarme, porque normalmente este disco es uno de los favoritos de mucha gente, pero es que yo este disco tengo también una relación amor-odio. Historia larga. Ok. Después vamos a su nuevo álbum, The Torture Poets Department, que su setlist original es By Daddy I Love Him, So High School, Who's Afraid a Little of Me, Down Bad, Fortnite, The Smallest Man Who Ever Lived y I Can Do It With a Broken Heart. Ok. Entonces, hay canciones que quitaría, canciones que pondría y canciones que dejaría. Entonces, las
3 canciones que quitaría, que las cambiaría por otras 3 son By Daddy I Love Him, So High School y Down Bad. By Daddy I Love Him, la verdad es que es la canción que más me gusta de estas 3 que quitaría. Si yo fuera por mí, vamos a ver, no quitaría By Daddy I Love Him, sino que quitaría las otras 2 y sumaría 3, pero siento que se me haría, o sea, pensando en un concierto, creo que esta era se me haría demasiado larga, aunque bueno, también tiene sentido que sea la más larga porque es la última de Taylor, ¿no? Es la que más tienes que promocionar. Pero quiero cambiar 3 por 3, entonces me duele un poco porque By Daddy I Love Him creo que es muy buena canción y Taylor la hace muy bien en el concierto, pero es que hay otras 3 canciones que me gustan más. So High School, yo entiendo que es, bueno, su representación de Anthology y además una canción más dedicada a su actual novio, pero es que a mí de Anthology no me gusta ninguna canción al punto de meterlas en el setlist y esta canción tampoco es de mis favoritas. Y, Down Bad. Es que Down Bad, matarme, pero es que es la canción que menos me gusta de todo el álbum. O sea, odio esta canción completamente. O sea, yo entiendo que esté en el setlist porque es una de las canciones favoritas y que todo el mundo quería en ese setlist, pero es que no puedo con esta canción. O sea, me parece un aburrimiento de canción, pero exagerado, que no tiene absolutamente nada matarme, o sea, me van a matar aquí la gente, pero es que no tiene nada interesante esta canción, es un aburrimiento. Yo cada vez que la oigo me quedo dormida completamente. Entonces, no me gusta, nada. Entonces yo estas 3 canciones las quitaría y las cambiaría por My Boy Only Praised His Favorite Toys. O sea, vamos a ver. Yo tengo que oír eso de oh, my boy. Pues es que legendario. O sea, y yo no entiendo, entiendo que es porque, bueno, es que hay muchas canciones buenas y tampoco es parte de que esta dure 1 hora entera. Pero es que esta canción, My Boy Only Praised His Favorite Toys, es que me parece buenísima. Después también añadiría Guilty as Sin, o sea, pero tío, no lo digo yo. Esta canción es probablemente, no de favorita, pero a nivel canción técnica, si tú la analizas, probablemente, digo de música, de instrumentos y de letras, de todo, probablemente Guilty as Sin será la mejor canción de Taylor de este álbum. O sea, duele que no esté en el setlist. Y esto ya es opinión personal, ¿vale? Si yo fuera, como no soy objetiva, da igual, pero si yo sería objetiva, Love of My Life o Lost of My Life, no está clara la cosa. Lost of My Life no tendría que estar en el setlist, ¿ok? Porque no es de las favoritas de la gente, no creo tampoco que sea una canción que pegue mucho con el concierto porque es una canción como muy devastadora y es verdad que es preciosa, pero Taylor ya no está en este momento de su vida para esta canción. De hecho es que lo vemos con High School, ¿no? O sea, tú no puedes cantar High School y después Lost of My Life, ¿no? Aunque bueno, después canta The Smallest Man Who Ever Lived, pero bueno, no pasa nada. Pero entiendo que con la temática que lleva el concierto y la situación personal de Taylor, esta canción no pega mucho en la situación, y además todas las canciones que canta no son tan lentas y esta canción es como muy balada, ¿no? Y tampoco es una de las favoritas de la gente, entonces entiendo que no esté en el setlist, pero es que me da igual. Me da igual porque, lo digo ya, unpopular opinión, Lost of My Life, LOML, es la mejor canción de este disco. O sea, no sé, seguramente nadie está de acuerdo conmigo. Y tiene grandes canciones como Guilty as Sin o las otras 3 que vemos como Who's Afraid of Little of Me y The Smallest Man Who Ever Lived. Pero es que yo tengo un problema con esta canción de Lost of My Life. Yo tengo un problema.
tengo un problema muy grave, y desde que escuché por primera vez el disco he ido teniendo diferentes opiniones de canciones que me gustaban y ahora no me gustan, otras que no me gustaban y ahora me gustan, pero esta canción fue completamente amor a primera vista, o sea, amor a primera vista total. Bueno, no, a primera vista no, a primera oída será, y desde que la oí no me he bajado de ese burro. Entonces, me da igual que no peguen las setlist, me da igual que la gente no le guste, es que me da igual todo, yo exijo que esta canción esté en el setlist porque me muero, porque es mi favorita, ya está, me da igual, no soy objetiva, la quiero en el concierto. Ok, y la otra parte, las otras canciones que ya existen, que son The Smallest Men Who Ever Lived, Fortnite, Who's Afraid of Little Me y I Can Do It With a Broken Heart, no se tocan, creo que las 4 son 4 de mis canciones favoritas. Fortnite yo sé que tienen que estar en el setlist porque fue su single y que a mucha gente, a casi poca gente es de sus favoritas. No es mi favorita, pero a mí Fortnite me encanta. Es una canción que me encanta, entonces yo soy súper feliz que esté en el setlist. Who's Afraid of Little of Me, pues no hace falta palabras, ¿no? The Smallest Men Who Ever Lived tiene el mejor bridge de la historia, ya está, en concierto y en disco, o sea, en estudio y en concierto también tiene el mejor bridge de la historia. Yo lo siento por Cruel Summer y All Too Well, pero es que esta canción tiene el mejor bridge de la historia, entonces, impresionante, o sea, es impresionante concierto, impresionante. Y I Can Do It With a Broken Heart es una de las favoritas de los fans, mía también. Hace como un corte y Taylor está impresionante cuando se cambia de ropa y le da un toque final a esta era un poco más de fiesta, ¿no? Aunque la canción es triste si tú la analizas la letra, pero sí, estas 4 canciones para mí están perfectas, o sea, no quitaría ninguna completamente. Y vamos al final del concierto. No, al final del concierto no. Al momento surprise. Yo... a mí me da un poco... No me gusta que el álbum debut de Taylor no tenga representación. Es verdad que puedes cantar una canción de su debut en el surprise stage, pero no tiene como una parte dedicada solo al debut. Entonces me da un poco de pena. Entonces yo, si fuera Taylor, lo que haría... Normalmente las surprise son 2, una guitarra y una piano. Entonces yo, si fuera ella, lo que haría es que una canción de la surprise sería de su álbum debut siempre, en todos los conciertos, siempre. Ya no, bueno, pues cuando pasen 11 canciones tendrás que repetir. Coño, pues en todos los conciertos el setlist lo repite todo el rato, pues que lo repita. Pero creo que una de las canciones tendría que ser siempre una canción del debut álbum, me da igual qué canción. Es verdad que el debut álbum tampoco es mi favorito, pero no voy a decir solo una canción y que todas las... Por ejemplo, Our Song es una de mis favoritas, pues tampoco voy a decir que todos los conciertos se repita Our Song todo el rato, ¿no? Entonces iría un poco variando, pero que una canción siempre fuera del debut álbum, y después la otra canción que sí, que fuera sorpresa de otros álbumes, porque está bien que los fans se lleven como siempre una sorpresa de una canción nueva, ¿no? Porque había pensado también, ¿no? Pues que las 2 canciones fueran del debut, ¿no? Pero no, está bien que una canción sea sorpresa completamente. Entonces yo lo haría así en vez de 2 canciones sorpresa de otros álbumes, porque me da pena que el álbum debut no esté muy representado. Y ahora sí, por último, Midnight. Midnight está representado por 7 canciones, que es Lavender Haze, Anti-Hero, Midnight Rain, Vigilant Shit, Biller, Mastermind y Karma. Yo lo acortaría. Yo la era de Midnight la hubiera dejado en 4 canciones, que vamos a ver, pero yo directamente quitaría Lavender Haze. Es que no me gusta nada esa canción.
no me gusta nada. Cuando escuché el álbum, fue la canción que más odié y hoy en día es lo mismo, no me gusta nada esa canción. Midnight Rain está bien la canción, pero no le encuentro algo especial para que esté en el setlist, no sé, no me dice nada. Vigilant Shit, yo entiendo, vamos a ver, yo entiendo que el momento sexy, hot de Taylor con esta canción es impresionante. A mí lo que es la puesta de escena me flipa, pero es que tampoco me parece una canción tan imprescindible. Y Mastermind, es que Mastermind me pasa lo mismo que Midnight Rain, o sea, me parecen dos canciones que sí, están bien, pero no entiendo tampoco por qué están en la setlist, no me parecen tan imprescindibles. Entonces, dejaría Anti-Hero, Bejeweled y Karma y le sumaría You're on Your Own Kid. A ver, Anti-Hero tiene que estar porque es su single, Karma porque es el final del concierto, Bejeweled porque es mi canción favorita del disco, me da igual. Bueno, y porque es perfecto, o sea, es que me encanta el momento brilli, o sea, es que me encanta esta canción. Y le añadiría Your Own Kid, porque, a ver, yo creo que está todo el mundo de acuerdo, o sea, incluso yo creo que Taylor querría añadir esta canción, porque cuando quitó su norma de que podría repetir las surprise songs, esta canción la ha cantado ya 7 veces, o sea, leí que You're on Your Own Kid es la canción que más ha repetido en la Surprise Song. Entonces, ¿por qué hace eso? Porque a la misma Taylor le encanta esta canción. Bueno, y a los fans, porque además esta canción conecta mucho con los fans, ¿no? Entonces, yo creo que la misma Taylor y nosotros querríamos que You're on Your Own Kid sería fija en el setlist de Midnight. O sea, no lo entiendo. O sea, lo ha cantado 7 veces de Surprise Song. O sea, no llego a entender por qué tienes a canciones como Midnight Rain y Mastermind en la setlist y no tienes a You're Your Own Kid, que es una canción mucho más especial y significativa que esas dos. Entonces, Taylor, yo creo que ni tú lo entiendes eso. O sea, entonces yo acabaría el tour acortando un poco de 7 a 4 canciones, creo que es suficiente. Lo de Vigilant Shit, bueno, lo podemos hablar, pero Midnight Rain y Mastermind es que no pintan nada, o sea, no son malas canciones, pero no me parecen al punto de ponerlas en el concierto. Entonces, bueno, creo que al principio cuando empecé con esto, yo pensaba que me iba a salir una setlist de concierto de unas 70 canciones, porque lo que hacía era más, bueno, yo cuando llegué al Speak Now, en fin, pensaba que me iban a salir 70 canciones, pero al final he acortado y en vez de 40 y... creo que ¿cuántas canciones tiene Taylor? 44, creo. No sé cuántas canciones, pero creo que las conté y me han salido menos canciones que la original, que lo que es el setlist de Taylor. Entonces sí, este sería yo, mi personal Eras Tour, que haría los cambios, que yo haría las canciones que yo pondría, quitaría. No sé, esto solo lo hago por diversión, porque bueno, últimamente pues todo gira en torno de Taylor, su concierto. Además, ahora especialmente que está en Europa, como yo soy europea, pues... he visto como muchas más cosas y curiosidades que en su gira de América, que está un poco lejos para nosotros. Entonces, últimamente estoy como en mi peak de Swiftie y no hago más que escuchar su nuevo disco y ver vídeos de su concierto y no sé, y llorar. Entonces, me apetecía hacer este vídeo. Estoy aquí en mi época más Swiftie, entonces... espero que os guste y no sé vuestra opinión, si estáis de acuerdo o no, cambiaríais algo. Pero bueno, ahora ya sabiendo oficialmente que el de Eras Tour termina en diciembre, a todo el que vaya que lo disfrute. Yo sigo llorando, no pasa nada. Y recemos porque haga otra gira. Que bueno, a esa otra gira tampoco voy a ir. Y a la siguiente tampoco, ni que me voy a morir sin verla. Ya es un hecho. Entonces, nada, espero que os haya gustado y que paséis buen día. Adiós.